Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un caso de la vida real que la verdad nos deja pensando, porque tiene que ver con algo que tarde o temprano nos tocará, la jubilación. Imagínense llegar a esa etapa, tener todo organizado con ingresos fijos y de la nada, ¡pum!, un golpe financiero colosal e inesperado. Bueno, de eso trata exactamente la sentencia SU 480 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia. Es la historia de una viuda de 81 años enfrentándose a un gigante institucional. Así que acompáñenme. Y aquí está la cifra, más de 33 millones de pesos. Imagínense esto, esa es la enorme deuda que Colpensiones le empezó a exigir repentinamente a esta señora de 81 años. Y ojo, no fue que ella hiciera malas cuentas o cometiera algún fraude, para nada. Resulta que la entidad le pedía devolver un dinero que ellos mismos le habían estado consignando mes a mes, como su pensión de sobrevivientes. O sea, un día recibes tu dinero normal y al siguiente te llega una resolución exigiéndote devolver más de 33 millones por algo que llaman pago de lo no debido. ¡Qué locura! Entonces, claro, surge la gran pregunta, ¿cómo hace una mujer de 81 años para pagar semejante deuda de un día para otro? Las instituciones tienen sus reglas y los sistemas contables exigen que las cuentas cuadren, es cierto, pero en el otro extremo hay una realidad humana que no podemos ignorar. Para una persona de la tercera edad, donde la pensión es su única fuente de ingresos, esto es literalmente abrumador. Es un choque frontal entre las reglas rígidas de una institución y la vida de una persona. Pasemos entonces a la primera parte, un cobro pensional totalmente inesperado. A ver, para entender de dónde salió esta megafactura, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. El esposo de nuestra pensionada falleció en 1992 y desde entonces ella recibía su pensión de sobrevivientes sin ningún problema. Pero años después, otra mujer inició un proceso legal reclamando su derecho a esa misma pensión, diciendo que ella había sido la compañera permanente del señor. En 2018, un juez decide dividir la pensión 50-50, decisión que se confirmó por fin en 2022. Pero aquí está el meollo del asunto. Durante todo ese enredo legal y hasta finales de 2023, la entidad tensional siguió pagándole el 100% a la viuda original. Y justo ahí, en 2023, arrancan un proceso de cobro coactivo para recuperar todo ese dinero que se pagó de más. Llegamos así a la segunda parte de esta historia, la pensión dividida. Aquí es súper importante ser neutrales, porque la justicia determinó que ambas mujeres tenían derechos legítimos sobre esa pensión al demostrar convivencia y apoyo mutuo. Listo, la justicia habló, pero el problema real fue el después. De la noche a la mañana, el ingreso de esta ciudadana de 81 años se redujo exactamente a la mitad, quedando en un poco más de 2.100.000 pesos. Pensemos un momento en nuestras propias finanzas. Si de repente te cortan el sueldo a la mitad, ¿cómo pagas el arriendo, la comida o los medicamentos? Es un golpe tremendo a un estilo de vida que ya estaba fríamente calculado. Pero la cosa se pone más compleja. Para recuperar los famosos 33 millones de pesos, la entidad no solo le bajó la mesada a la mitad por el fallo judicial, sino que además decidió aplicarle un descuento mensual de 752.795 pesos, o sea, un cobro forzoso mes a mes. Y este número es clave, porque fue la gota que derramó el vaso y lo que hizo que la Corte Constitucional tuviera que intervenir. Si vemos los números, el impacto es brutal. Esa deducción se iba a tragar casi la mitad, el 46% de la pensión, que recuerden, ya venía reducida a la mitad. Le iba a dejar a la señora apenas un 54% de un ingreso que ya estaba por el suelo. Entonces, claro, aunque administrativamente querían recuperar un dinero, en la vida real estaban empujando a una persona de 81 años hacia una angustia financiera total. Y esto nos lleva a un concepto fundamental. Hablemos de qué es exactamente el mínimo vital. Aquí es donde entra la magia del análisis constitucional. El mínimo vital no es simplemente el salario mínimo o una cifra matemática. Para nada. Es como el oxígeno financiero que necesita una persona para llevar una vida digna, basado en la realidad socioeconómica a la que está acostumbrada. Si el Estado te asfixia y te quita esa capacidad básica de supervivencia, si ya no puedes pagar los servicios o comprar tus medicinas, se está rompiendo un derecho fundamental. Por eso los magistrados le pusieron un freno en seco a las acciones de recaudo del fondo de pensiones, porque vieron el impacto socioeconómico real en la vida de la señora. Fíjense en esta cita de la Corte porque es buenísima. Los magistrados prácticamente regañaron a la administradora de pensiones por actuar a ciegas. Dijeron que fijaron una cuota de pago altísima usando pura matemática fría sin realizar un estudio individualizado y suficiente sobre cómo vivía realmente la pensionada. Básicamente les dijeron: oigan, no pueden simplemente mirar una hoja de cálculo e ignorar el impacto en el mundo real de quitarle casi la mitad de su sustento a alguien.
Y esto conecta perfectamente con la sección 4, la protección especial en la tercera edad. La ley no es ciega ante la edad de las personas. En Colombia, la Constitución protege muchísimo a nuestros abuelos. Una ciudadana de 81 años tiene, por definición, una protección constitucional especial. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado tiene prohibido tratar a un adulto mayor con la misma rigidez implacable con la que le cobraría una gran empresa. Las reglas cambian porque hay una fragilidad innegable. Cualquier cobro o acción administrativa tiene que ser razonable y nunca puede poner en riesgo la tranquilidad de alguien en la vejez. Entonces, ¿cómo resolvió todo esto la Corte? Pues bien, pararon el proceso de cobro coactivo de inmediato. Los magistrados dejaron clarísimo que la entidad se equivocó al fijar ese descuento sin pensar en la proporcionalidad. En resumen, protegieron el debido proceso y blindaron el mínimo vital de la señora. Dijeron que sí, la plata se puede intentar recuperar, claro, pero siempre respetando la dignidad y sin asfixiar económicamente a la pensionada. Y bueno, llegamos a la parte que nos toca a todos, lecciones para los trabajadores. Para quienes formamos parte de la fuerza laboral en Colombia, este caso es oro puro para entender nuestros derechos, muy útil para compartir en redes. Primero, el salario y la pensión son sagrados. Ninguna entidad puede aplicar descuentos automáticos que nos dejen sin comer de un día para otro. Todo cobro tiene que ser proporcional. Segundo, el debido proceso siempre se tiene que respetar. Y tercero, cuando lleguemos a la vejez, gozaremos de una protección especial. Así que ante cobros desmedidos, recuerden que el mínimo vital no es un cuento, es un escudo real para defender nuestro bolsillo. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para reflexionar, que resume todo el meollo del asunto. ¿Puede una institución cobrar una deuda sin mirar a quién se le está cobrando? Este caso nos demuestra con toda claridad que la respuesta es un rotundo no. Las reglas contables nunca, pero nunca, pueden estar por encima de la dignidad humana y los derechos fundamentales, y mucho menos cuando hablamos de la tercera edad. Un sistema justo tiene que cuadrar sus cuentas sin destruir la vida de quienes dependen de él. Es un tema fascinante que nos deja con muchas ganas de seguir explorando cómo el derecho protege nuestras realidades. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.